Made in Heaven! Soy el ser que ustedes llaman el mundo, o tal vez el universo, o tal vez Dios, o tal vez la verdad, o tal vez soy todo, o tal vez soy uno y yo soy tú. Es así como la verdad o The Truth se presenta frente a todo que llegue a parar a su reino. Pero antes de entrar de lleno con The Truth, me gustaría hablar sobre algunos conceptos de Fullmetal Alchemist. La alquimia es el arte de cambiar la composición y la forma de la materia y convertirla en otra cosa. Se basa en el intercambio equivalente. La masa de la materia prima y la sustancia fundida. La masa de la materia prima y de la sustancia refinada debe ser la misma, ley de la conservación de la masa, y el hierro no puede producirse a partir de agua pura, ley de la providencia natural. Tenemos los siguientes usos de la alquimia. Reconstrucción. Las materias primas se desmontan y se vuelven a montar para completar el proceso de fundición. El hecho de que no se utilicen grandes equipos es la principal ventaja de la alquimia. Descomposición. Las materias primas se descomponen para reconstruirlas. El nivel de descomposición varía en función de la materia prima y de la sustancia tras la fundición. Comprender. La comprensión de los elementos constitutivos de las materias primas y de sus propiedades es fundamental para el éxito de la fundición. En Fullmetal Alchemist hay cosas que se pueden y no se pueden hacer con alquimia. A pesar de ser una magia fantástica, la verdad es que tiene muchas restricciones y la más importante es el hecho de no poder crear algo a partir de la nada. Un ejemplo posible es volver a armar algo roto. En la serie tenemos dos ejemplos de cómo no usar la alquimia. El primero es el de Edward y su hermano Alphonse, quienes de niños intentaron revivir a su difunta madre, sin embargo no lo lograron, pero aún así la ley de equivalencia se hizo de usar y fue así como Edward perdió su brazo derecho y su hermano perdió todo su cuerpo físico, quedando solo su alma. Intercambio de equivalentes. Para fundir algo, se necesita un sustituto con el mismo valor y masa. Principio alquímico según el cual solo se puede hacer una cosa a partir de otra de la misma masa. La puerta. Lo que Edward vio cuando intentó oler el cuerpo humano. En la superficie de la puerta hay una figura similar a lo que en el misticismo judío de nuestro mundo se conoce como el árbol Sepirot, el árbol de la vida o el árbol de la cábala. Es un símbolo de la verdad, que también se conoce como la visión de la creación o la aparición de Dios. La habitación de The Truth revela los verdaderos sentimientos de los personajes. Los últimos invitados son los animales Agaren, que aparecen en secreto en la esquina de la página. Puerta. El único mueble de la habitación. El arrecife árbol al revés intimida. La puerta está llena de gnomos negros. Huésped. La habitación de The Truth no tiene entrada ni salida. Por lo tanto, el cliente se encuentra en una situación de darse cuenta. Cuando salen de la habitación, se les cobra una tarifa de paso. La verdad. Lo que ven quienes aceptan el reto de la alquimia humana y abren la puerta. Conocimientos alquímicos, técnicas y diversos acontecimientos del pasado al presente fluyen a la vez en la mente. La verdad de todo el mundo. La verdad es la fórmula de construcción de Dios. The Truth es lo que hace que todo en el mundo, incluido tú mismo, sea como debe ser. La fórmula de construcción del mundo. La verdad, según Edward, es la memoria del nacimiento de la vida, de la historia de la Tierra, de la división celular, del crecimiento del feto. En otras palabras, la verdad era la fórmula de construcción divina que reside en el cuerpo de un ser vivo. La llave para abrir la puerta es la sangre humana. Para alcanzar la verdad, hay que abrir la puerta de la verdad. La clave para ello es la sangre, el cuerpo energético rojo que contiene la fórmula de construcción divina. La sangre, que circula constantemente por el cuerpo y le da vitalidad, era uno de los materiales más importantes para la formación del cuerpo humano. Aunque la posibilidad de abrir la puerta es alta si se realiza la alquimia humana contraindicada, no significa necesariamente que se pueda llegar a la verdad y que la persona sobreviva más. Si la habilidad del alquimista es baja, la tasa de supervivencia será infinitamente menor, y como resultado, se cree que muchos alquimistas han perdido la vida como resultado de realizar la alquimia del cuerpo humano. En el primer encuentro de Edward con The Truth, este cobró la ley de equivalencia, quitándole a Edward su pierna izquierda con solo sus movimientos. Así como también le mostró todos los conocimientos del universo a través de un viaje usando su propia puerta. La ley de equivalencia se cobró en el mundo real y vemos como Edward tiene amputada su pierna, sin embargo como su hermano se había perdido por completo, Edward sacrificó su brazo derecho para reclamar aunque sea el alma de Alphonse.
Regresando en el tiempo, tenemos al homúnculo que Jotunheim había estado criando durante su juventud. Este buscaba la inmortalidad y a través de círculos alquímicos, sacrificó la vida de millones de personas. A través de estos sacrificios había conseguido un cuerpo. Un cuerpo similar al de Jotunheim y había conseguido la inmortalidad a cambio de todas las almas del país. Hago hincapié en los anteriores sucesos ya que en la historia presente el homúnculo vuelve a replicar esta misma hazaña, absorbiendo todas las almas de todos en la ciudad. Solo que esta vez no se limitó a las personas, sino que ahora estaba en busca del poder de Dios. Aquí vemos cómo Dios le responde y este comienza a jalar de las manos de la puerta proveniente de la luna. Aquí muchos asumen que Fater absorbió a Deathroot debido a que la escena y los diálogos de este muestran estos sucesos, pero la realidad es otra. Si bien Fater adquiere un gran poder como para crear un sol en la palma de su mano, más adelante vemos que este tiene conflicto para soportar la energía que llegó a conseguir y era incapaz de contener el poco poder que tenía. Aprovechando esta inestabilidad, Edward le metió la putiza de su vida hasta que el mismo poder implosionó y lo llevó de vuelta a la dimensión de Deathroot. Otra razón también es que antes de haber implosionado en su propio poder, antes de esto Alphonse había intercambiado su alma por recuperar el brazo de Edward y así este pudiera pelear con Fater. Lo que indica que cuando supuestamente Deathroot debió existir dentro de Fater, este seguía existiendo en su propia dimensión sin verse afectado o alterado, lo que muestra que Fater nunca absorbió en su totalidad a Deathroot. Además, cuando el homúnculo ya está en su dimensión, este le da una cátedra de lo pendejo que fue toda su vida. La verdad es lo que le da a uno la forma más adecuada de desesperación para asegurarse de no volverse engreídos. La verdad les da a los humanos la forma más adecuada de desesperación para asegurarse de que no se vuelvan engreídos. Y como el homúnculo hizo todo lo contrario, la verdad le mostró la desesperación. Deathroot muestra desesperación a todos aquellos que se inflan de egocentrismo y orgullo. Es por eso que lo terminó sellando dentro de su propia puerta de la verdad. Lo que nos lleva al siguiente punto: cada quien en el mundo posee su propia puerta de la verdad. Es por eso que en la última visita de Edward con Deathroot este le ofrece a cambio su puerta por su hermano, y como es parte él, Edward puede hacer lo que quiera con su puerta. Sin embargo, todo aquel que pierda su puerta de la verdad, no podrá nunca volver a usar la alquimia, ya que toda la alquimia se encuentra del otro lado de la puerta. De esta forma derrotas a Deathroot en su propio, aunque yo no lo considero una derrota total ya que pierdes tus poderes de alquimista, pero bueno. La verdad existe en los cuerpos de todos los seres vivos y, por tanto, hay tantas puertas de la verdad como cuerpos. Quien abre la puerta puede vislumbrar la verdad del mundo a cambio del peaje de su cuerpo. La puerta de la verdad puede ser la que separa el mundo del cuerpo y el mundo del alma y permite al alma habitar en el cuerpo correcto. Como expliqué anteriormente, cada persona tiene su propia puerta, es por eso que cuando Edward quiere rescatar a Alphonse este no puede y es solamente arrastrado por su propia puerta de vuelta al mundo real. Además que solamente el alma de Alphonse puede reclamar su cuerpo. En fin, no hace falta mencionar que Deathroot es considerado Dios dentro de Fullmetal Alchemist y aquel que representa todo en el universo y muy posiblemente sea quien le dé un balance a las cosas. Además cabe mencionar que en la guía se muestran símbolos de infinito en cada dirección dentro de su dimensión, lo que da a resaltar que la dimensión de Deathroot es infinita en tamaño. Deathroot es una entidad metafísica omnipresente capaz de manipular todo el universo aunque con ciertas restricciones. En el apartado de Axe tenemos omnipresencia, existe en todas partes. Omnisciencia, lo sabe todo en el cosmos. Inmortalidad tipo 1, 3, 4 y 8. Manipulación de alma e interacción no física. Deathroot regula el alma de las personas una vez hecha la ley de equivalencia. Incorpóreo. Es el centro de la puerta la cual es metafísica. Otorgamiento de poder. Deathroot es aquel que permite usar la alquimia a través de sus puertas que existen en todos. Manipulación de la realidad. Manipulación de espacio-tiempo. Manipulación de materia. Manipulación de vida y muerte. Manipulación conceptual, etc. El mayor, más fuerte y más temible enemigo que busca erradicar a todos los seres vivos con poder espiral. Numerosos guerreros espirales han desafiado al anti-espiral antes que Simón y su equipo, pero han sido enterrados.
Su forma no tiene una sustancia clara, y sus habilidades trascienden ligeramente el tiempo y el espacio, lo que le permite influir en múltiples dimensiones. Es un ser que realmente puede describirse como el universo mismo. Anti-Espiral es una entidad en la que se ha integrado y personificado la conciencia colectiva de la raza Anti-Espiral, siendo el arquetipo Anti-Espiral. Los Anti-Espirales antiguamente fueron una raza espiral como los humanos. Cuando se enteraron que el poder de la evolución espiral conduciría a la destrucción del universo, comenzaron a eliminar a todos aquellos que tuvieran el poder espiral, lo que condujo a las pocas formas de vida supervivientes a los rincones más lejanos del universo. Los anti-espirales se encerraron en su universo de bolsillo, para detener su propia evolución. En su mundo natal sellaron sus cuerpos y cualquier posibilidad de evolucionar. Ese es el símbolo de su determinación. Antes de entrar de lleno con las hazañas de Anti-Espiral, déjame explicarte qué es el poder espiral, la fuerza más poderosa del universo Gurren Lagann. La energía espiral es el poder de la evolución. Formas de vida que portan ADN helicoidal, galaxias que toman forma de espiral, son amplificados a niveles infinitos por el poder espiral, que magnifica todo. Esa es la base del universo. El poder espiral es la fuerza que une las formas de vida y el universo. Una sola forma de vida es capaz de extraer el poder del universo infinito. El poder espiral es la fuerza que une las formas de vida y el universo. El crecimiento de las galaxias es proporcional al crecimiento de la vida. La vida se desarrolló en busca de formas que le ayudaran a adquirir aún más poder de la espiral. Esto es evolución, pero el resultado final sería una pérdida de control sobre el poder espiral y toda la vida convirtiéndose en su propia galaxia. Estas megagalaxias se devorarían entre sí, formando un agujero negro. Y entonces este universo volvería a la nada. Esta es la némesis espiral. Cuando Leeron explica que los anti-espirales robaron la luna y la reemplazaron por un mecha, el Gurren Lagann, el Ard Gurren y Catedral Terra, todos resaltan el potencial del poder espiral. Eso se refiere al poder de la evolución presente en los humanos, las formas de vida, que posee una estructura genética de doble hélice. En otras palabras, es el espíritu de pelea. La novela ligera nos presenta la siguiente descripción del poder espiral. La fuerza espiral es la energía potencial inherente a la estructura genética de las formas de vida en espiral. Liberando esta energía, que equivale a la energía del universo, podemos alcanzar un poder inmenso. Teóricamente, este proceso implica convertir la vida de una entidad en energía y liberarla. Al sincronizar y convertir la vida con la galaxia y liberarla de forma concentrada, se produce un enorme estallido de energía. Lo que nos dice es que una vida teóricamente puede liberar el poder de todo un universo, son como las complejas señales eléctricas emitidas desde los centros nerviosos de la vida espiral, es decir, su fuerza de voluntad. La explicación de Leeron dentro de la novela también nos dice que el poder espiral es la capacidad de generar la energía de un universo. La fuerza espiral es la energía potencial inherente a la estructura genética de las formas de vida espirales. Liberando esta energía, que equivale a la energía del universo, podemos alcanzar una potencia inmensa. Teóricamente, este proceso implica convertir la vida de una entidad en energía y liberarla. Al sincronizar y convertir la vida con la galaxia y liberarla de forma concentrada, se produce un enorme estallido de energía. En otras palabras, es el poder de la voluntad el que transforma la vida en energía e impulsa al universo a evolucionar. Lord Genome explica que la fuerza espiral es la fuerza por la que los factores espirales que componen la vida espiral se sincronizan con las galaxias espirales y liberan el potencial inherente a esas galaxias transformándolo en energía. Las formas de vida resuenan con la galaxia a través de la fuerza de la doble hélice super extrema. El control de esto se realiza mediante la fuerza de voluntad de la forma de vida espiral. Por eso hay diferencias individuales en el poder espiral. Para controlar la agencia iniciadora de la superhélice, se requiere una fuerza espiral verdaderamente despierta. La fuerza espiral es la fuerza que conecta el universo con la vida. Una sola vida puede aprovechar el poder del universo infinito. Pero la vida no puede controlar ese poder. La fuerza espiral se descontrola y la energía que brota del cuerpo se convierte en una sola galaxia. Cuando la fuerza espiral se desboca, en un instante nacen en el universo tantas galaxias como vidas. Las galaxias sobrantes se eclipsan unas a otras y se convierten en agujeros negros, y el universo vuelve a la nada. Esa es la némesis espiral. Se llama evolución. La forma humana es aquella en la que el poder espiral se manifiesta más poderosamente. Cada vez que Simón se combinaba con otros mechas, amplificaba su poder espiral docenas de veces, convirtiéndose en un ser que posee un poder que rivaliza con el de un microcosmos. Recuerden bien esta última parte. Podría hacer un scaling con todas las evoluciones del Gurren Lagann, pero no le veo mucho el caso ya que la mayoría de sus hazañas no son tan impresionantes.
Además que en el futuro pienso hacerle su propio análisis. Al menos puedo mencionar 2 hazañas. Por ejemplo, con una liberación de energía espiral, destruyó docenas de naves enemigas en el espacio de manera omnidireccional. También está la hazaña de Larg Gurren Lagann, quien de un golpe mandó a volar a una nave salida de la luna falsa, el impacto destruyó una brecha en el espacio. Leeron explica que se abrió un agujero en el tejido del espacio y lo envió volando al extremo del continuo espacio-tiempo. Físicamente el anti-espiral muestra sus mejores hazañas en su batalla contra la brigada Dai Gurren, donde ambos emergen hacia afuera de la galaxia como superestructuras megagalácticas. Aquí el Tengen Toppa Gurren Lagann y el Gran Ceboma se enfrentan, su golpe ocasionó una fuerte explosión. Este golpe en la novela ligera ocasionó la destrucción del espacio-tiempo a su alrededor. Anti-espiral puede arrojar al TTGL contra múltiples galaxias. De hecho puede usar estas mismas galaxias para generar un superataque con la misma energía que un Big Bang. La galaxia, dotada de una cantidad astronómica de energía, gira a supervelocidad. La fuerza centrífuga hace que los cúmulos de estrellas que componen la galaxia se agrupen en el exterior. Sin embargo, los cúmulos no se dispersan debido al poderoso agujero negro del centro y, como resultado, los cúmulos superpresionados se afilan y se convierten en cuchillas galácticas. También en su pelea ambos hicieron temblar el universo. Lo que significa que ya estaban afectado el tiempo y espacio, que son 2 conceptos fundamentales que coexisten en el eje 4D como 2 términos inseparables. El solo hecho de afectar el tiempo significa que están afectado un concepto infinito y sus infinitos incontables momentos que conforman una línea temporal 4D. En estos puntos podemos considerar a Anti-Espiral ya como un personaje de categoría universal más. Pero no olvidemos el laberinto multidimensional del Anti-Espiral, donde atrapa a los demás en universos paralelos, que se crean instantáneamente a medida que se perciben. De hecho, esta lógica se explica en la novela ligera. Cuando algo es reconocido por primera vez, el propio universo confirma su existencia. Esa es la lógica de este universo, el espacio absoluto. El multiverso está formado por un número infinito de universos, todos los cuales se ramifican y expanden al mismo tiempo. Estos mundos se producen como resultado de las visiones de posibilidades de los observadores. Los futuros prospectivos que se ven o se reconocen se convierten en universos. Por ejemplo, en una obra de teatro puede haber 6 opciones vistas. Si se realiza una de estas posibilidades, las demás no desaparecen, sino que se manifiestan en varios universos. Se trata de una clara referencia a la interpretación de Copenhague, que considera el colapso de la función de onda como una forma distinta de acontecimiento inducido por la observación y es una de las primeras de las muchas interpretaciones propuestas de la mecánica cuántica. Anti-Espiral menciona que en el instante que se percibe su espacio extradimensional, se hace realidad. Esto tiene mucho que ver con lo que anteriormente he platicado. Lo que llamamos universo está construido sobre la base de la ambigüedad. Solo se convierte en una realidad fija cuando se observa. Esa es una ley fundamental del universo, incluso en un universo de bolsillo. Un objeto que ha sido observado al mismo tiempo puede ser captado en un escaneo en espiral. El manga apoya aún más esta idea de pensamiento. El universo se construye sobre la ambigüedad, solo se convierte en una realidad fija cuando se observa. Esa es una ley fundamental del universo. Incluso en un universo de bolsillo, un objeto que ha sido observado una sola vez puede ser captado en una exploración en espiral. Esto es referido a la observación cuántica derivada del ya conocido gato de Schrödinger. Mediante una medición, esta superposición se colapsa en un estado concreto. El gato está muerto o vivo. En este famoso experimento mental, una medición del gato cuántico puede ser vista como una interacción con un objeto macroscópico que colapsa la superposición en un estado concreto al destruir su coherencia. Es decir, Gurren Lagann maneja algunos aspectos de la mecánica cuántica como la interpretación de muchos mundos, donde cada mundo real es posible dependiendo de la decisión que se tome en un universo, derivando en un número infinito de universos paralelos generados por cada decisión posible y observable. Reafirmando un multiverso infinito en la serie, un multiverso que Anti-Espiral puede manipular a placer. Pasemos con las 11 dimensiones mencionadas en la serie. Primero que nada, Lord Genome dice que los Anti-Espirales eludieron su escaneo superespiral, creando así un espacio-tiempo imaginario oscilante entre las membranas de los universos dimensionales llamados como decimal y undécima dimensión. Esto es una clara referencia a la teoría M o teoría de cuerdas, donde estas dimensiones están compactadas a un nivel atómico. Es decir, no tienen nada que ver con dimensiones superiores, geométricas o euclidianas.
Esto tiene más sentido cuando se dice que el universo de los antiespirales es un universo de bolsillo, además que se puede llegar a ese lugar a base de teletransportación usando coordenadas dimensionales. Esto también es remarcado en el manga donde Lord Genome repite que el mundo de los antiespirales existe entre las membranas de la 10ª y 11ª dimensión. De hecho, cuando se teletransportan a dicho lugar vuelve a decir que el mundo de los antiespirales es un universo de bolsillo que existe entre dimensiones. La novela ligera remarca que el planeta natal de los antivirales pudo escapar y no ser descubierto por haber creado una pseudo-oscilación espacio-tiempo entre la 10ª y 11ª dimensión. También se dice que dicho universo está aislado y construido entre dimensiones. Un lugar aislado del continuo tiempo y espacio. Un espacio entre la 10ª y 11ª dimensión. Un espacio temporal imaginario dentro de ese planeta, aislado del tiempo y del espacio. Dichas dimensiones son la 10ª y 11ª dimensión, pues Anti-Espiral le recalca a Lord Genome que llegaron hasta su universo atravesando dichas dimensiones. Además no tiene ningún sentido que sean dimensiones superiores, pues como mostré ya se dijo que se atravesaron por dichas dimensiones mucho antes de que tuvieran su batalla final fuera de la galaxia y no tiene sentido que dichas dimensiones sean superiores pues por lo mostrado existen debajo de dicha galaxia o bien debajo del universo creado por Anti-Espiral. Entonces dicho universo de los antiespirales solo es un universo de bolsillo, pero sigue siendo un universo infinito y con su propio continuo espacio-tiempo separado del universo normal. Dicho universo se mantiene a flote con la energía del anti-espiral ya que, cuando fue derrotado la energía que mantenía este universo entre dimensiones desapareció. Dicho universo fue donde Anti-Espiral peleó contra la brigada Dai Gurren. Y aquí me gustaría mencionar que el comentario que se popularizó hace meses sobre que las galaxias de Gurren Lagann eran en realidad universos. Es falso. Algunos argumentan que dichas galaxias son universos porque el autor no sabía cómo representar visualmente los universos y por ende les dio forma de galaxia. Pero esto está muy lejos de la realidad. Primero que nada la guía de Gurren Lagann Final Drill menciona que el TTGL es más grande que la Vía Láctea teniendo un tamaño de 10 elevado a la 25, o dicho de otro modo 10 con 25 ceros a la derecha. Algunas personas incluso dicen que esta declaración sale de las novelas ligeras, pero tampoco es así. Cuando el TTGL va a pelear contra el Gran Ceboma se dice que los gigantes estaban más allá de la galaxia, es decir fuera de la galaxia donde pelean. Dando a entender nuevamente que son simples galaxias. Incluso el manga es bastante visual con esto y sigue usando galaxias espirales. Además, decir que dichas galaxias son universos porque el autor no sabía cómo representarlos y por eso le dio forma de galaxias, en vez de ser un wanqueo solo nerfearía la cosmología, pues en primera se ve todas las galaxias o en este caso, universos, existen en el mismo universo de bolsillo creado por Anti-Espiral, es decir que dichos universos comparten espacio-tiempo. Por lo tanto destruir todos esos supuestos universos seguiría siendo una hazaña universal. Segundo, de ser universos, serían universos muy pequeños a comparación de uno real, de hecho se menciona que el universo de bolsillo es infinito. Y viendo estos supuestos universos serían finitos, por lo que nerfearía aún más la escala. Así que más que wanqueo, es nerfeo. Seguramente el que se inventó todo esto viene del mismo pendejo que cree que las galaxias que se ven al final del manga de Mazinger Z son los multiversos de otras franquicias de mechas. Pero en fin, hasta estos puntos ya desacredite 2 puntos. Las 11 dimensiones que no son superiores. Y las galaxias que no son universos. Pasemos a otro tema que también es tabú y es referente a que el Anti-Espiral se dejó derrotar por Simón. Esto de igual manera es erróneo. En todo momento se ve al Anti-Espiral ir en serio en su batalla o nunca bajar la guardia. La razón del por qué fue derrotado fue porque la energía espiral de Simón era mucho más poderosa que la suya. Ya hablé con anterioridad sobre esta energía. ¿Recuerdas que mencioné que en la raza humana es donde se manifiesta más poderosamente la energía espiral? Pues es debido a esto que Simón pudo derrotar al Anti-Espiral, ya que su fuerza de voluntad era más grande y fuerte. Por ejemplo, Lord Genome dijo que de haber querido, el Anti-Espiral ya hubiera acabado con todos de la brigada Dai Gurren en su primer encuentro. Sin embargo Anti-Espiral no hizo nada porque estaba interesado por una anomalía de energía espiral. De no haber sido así, tal vez Anti-Espiral hubiera derrotado a todos, pero al meterlos a su laberinto multidimensional, solo causa que la fuerza de voluntad de todos y por consecuencia su energía espiral aumentará más que la suya. Aunque eso sí, al menos hablando de mechas, se dice que el Gran Ceboma es superior respecto a las capacidades del TTGL. No podemos olvidar el final de su enfrentamiento contra la brigada Dai Gurren donde todos evolucionan hasta generar el Super Tengen Toppa Gurren Lagann.
A pesar de dicha evolución, Anti-Espiral pudo seguirles el ritmo evolucionando nuevamente a su nivel. Sin embargo, como su primer ataque de taladro no funcionó, ambos usaron un ataque más fuerte, el Giga Drill Breaker. El impacto de ambos taladros gigantes ocasionaba la distorsión del espacio a su alrededor, curveando las galaxias a su alrededor. Anti-Espiral pudo perforar cada taladro de cada Lagan, sin embargo se detuvo cuando llegó al taladro del Gurren Lagann. Aquí vemos cómo Simón atraviesa toda la distancia entre el STTGL y Anti-Espiral para llegar hasta él y perforar el cuerpo de Anti-Espiral de un solo golpe. Aquí lo interesante es lo que dice la guía de este choque de taladros. Simón y su equipo desatan su ataque especial, el Super Tengen Toppa Giga Drill Break. Convirtiendo todo su cuerpo en un taladro, choca con el Anti-Espiral Giga Drill Break del Super Gran Ceboma. La fricción entre la espiral que llama a la evolución y la antiespiral que la bloquea sacude el universo y trasciende el tiempo y el espacio. Lo veo poco probable, pero esta breve declaración podría colocar al antiespiral como una entidad de 5 dimensiones superiores por trascender el espacio-tiempo. Aunque solo es una posibilidad, más no una afirmación. En el apartado de Axe tenemos manipulación de biológica y materia. Puede crear seres artificiales como Mia. Viaje dimensional, manipulación eléctrica, creación de campo de fuerza y manipulación de gravedad. La raza espiral cesó su propia evolución purgándose del poder espiral. Manipulación de tecnología. Puede modificar las naves para darles forma de luna, así que existencia. Mimetismo. Puede replicar los poderes del TTGL. Manipulación de espacio, manipulación de tiempo, BFR, creación de portales y viaje temporal. Puede atacar desde todos los puntos del continuo espacio-tiempo, lo que involucra pasado, presente y futuro. Manipulación de realidad y sellado. Puede sellar a los demás en su laberinto multidimensional que posee infinitos universos. Creación de ilusiones. Le mostró a Simón su destino contra la Némesis espiral. A casualidad tipo 1, 2 y 4. Su mundo existe aislado y separado del continuo espacio-tiempo, donde no se ven afectados por los momentos cuánticos del multiverso original, ya que ni ellos o su mundo tiene versiones paralelas. Manipulación de probabilidad. Puede reducir las probabilidades de victoria de sus enemigos a cero, además de controlar su universo aislado, manipulando las fluctuaciones temporales y multidimensionales del multiverso. Manipulación mental. A través de su laberinto multidimensional. Telepatía. Pudo hablar con Simón antes de encontrarse en su universo de bolsillo. Incorpóreo y existencia abstracta tipo 2. Es la personificación de la conciencia colectiva de la raza antiespiral. Regeneración. Depende de su raza y puede regenerar cualquier parte de su cuerpo. Inmortalidad tipo 1, 3 y 8. Es la manifestación de su raza y depende de ella. Manipulación de tamaño. Puede evolucionar continuamente hasta equiparar el tamaño del TTGL o el STTGL. Iwakura Lain es una chica de 14 años que asiste a la academia privada femenina Konka. Es tranquila en casa y en la escuela y nunca ha mostrado un gran interés por nada. Se involucra activamente en la red tras recibir un correo electrónico de Chisato y escuchar rumores sobre su otro yo. Todo empezó cuando una compañera de Lain se hizo la automorición y Lain comenzó a revivir correos de esta chica. Explica que solo se liberó de su cuerpo, pero que técnicamente sigue viva, por esto decidió mandarle correos a Lain, para que se enterara de esto y próximamente todo el mundo lo supiera. Uno de los correos menciona que Dios se encuentra ahí. La serie marca la premisa de dos mundos. El mundo real y el mundo de la red. A su vez, esto se une con la doble personalidad de Lain que iremos desglosando a lo largo de este vídeo. En el mundo real como en el mundo de la red las personas se conectan entre sí y así es como funcionan las sociedades. Todo está conectado. Si miras a la psique como un mero procesador, pierdes de vista el todo. Como terminal de información polivalente, los Navi se han vuelto muy utilizados por la juventud. Sin embargo, la actividad dentro de Wired está actualmente limitada por la máquina. Los Navi son las computadoras dentro de la serie. El Siche puede aumentar drásticamente el rendimiento de cualquier Navi. Ya no había ninguna razón para que Chisato permaneciera en el mundo real. En el mundo real, no importaba si Chisato estaba allí o no. Cuando se dio cuenta de eso, ya no tenía miedo de perder su cuerpo. Como ven, desde un principio marcan una diferencia existencial entre el mundo real y el mundo de la red.
Este lo vemos con Lain cuando va a Kiberia y se encuentra con un grupo de niños, principalmente para hablar sobre un hardware que permite acceder completamente a la red. Pero uno de los niños menciona haber visto a Lain en la red, diciendo que ella era totalmente diferente dentro de ese mundo. Recordemos que Lain es una chica bastante callada e introvertida. La mayoría de la gente toma una personalidad diferente en la red, eso es diferente a lo que tienen en el mundo real, pero la personalidad de Lain era totalmente opuesta a ella. Esta personalidad la vemos por primera vez cuando acosa a un usuario de la red y presuntamente lo asesina. Es solo un medio de comunicación y transferencia de información. No debe ser confundido con el mundo real. Estas fueron las palabras que el papá de Lain le dijo cuando ella se empezó a involucrar mucho con la red. La frontera entre ambos mundos no está tan clara. Pese a ello, Lain busca introducirse por completo a la red, en toda su gama. Movimiento completo. Se traducirá en ello. Pero había un problema, ni siquiera con la mejor Navi podía hacer eso. Pero a palabras de Lain puede lograrlo ya que ha modificado su computadora. En el anime existe un grupo de hackers llamados los caballeros, los cuales no existen físicamente, sino que son más bien un pensamiento en sí mismo que ocurre dentro de la red. Se les puede considerar como una religión que se está extendiendo a través de la red. La humanidad es una criatura que ya no evoluciona. En comparación con otros animales, la tasa de cáncer en el hombre es extremadamente pequeña. Una teoría dice que el hombre es una neotenia y ya no puede evolucionar. Si esto es cierto, entonces ¿en qué criatura tan absurda se ha convertido el hombre? Conservan sus cuerpos simplemente para satisfacer los deseos de la carne. Eso es lo que la humanidad es. Pero ya no es necesario seguir siendo un ser humano miserable. La humanidad finalmente ha creado una salida por la cual puede escapar. Esa es la red, el internet. Cuando Lain se encuentra con una entidad de la red, esta le dice que no hay nada que Lain no sepa, y no puede contarle una historia que no exista. La historia no es simplemente una colección lineal de puntos que pasamos en una línea de tiempo. Están conectados por una línea. Quizás sea más exacto decir que están hechos para conectarse. Es razonable ver la red como una capa superior del mundo real. En otras palabras, la realidad física no es más que un holograma de la información que fluye a través de la red. Esto se debe a que el cuerpo, la actividad del cerebro humano, es simplemente un fenómeno físico causado por las sinapsis que envían impulsos eléctricos. El cuerpo existe solo para verificar la propia existencia, puede ser que lo que fluye a través de la red no sea meramente información eléctrica. Si asumimos que fue el desarrollo de la electricidad y los teléfonos lo que provocó la formación de la red, entonces tiene que preguntarse si en ese momento se creó otro mundo. Aquí, en el mundo real, Dios existe solo como un concepto. Pero en la red, puede haber una especie de encarnación parecida a la de Dures, lo que cuestiona si se le debe llamar Dios o no, pero al menos tiene el mismo tipo de poder del que está escrito en los mitos. Es posible que el Dios de la red ya tenga suficiente poder para afectar el mundo real en algunos casos. Lain es algo especial, como para poder traducir su forma del mundo real al mundo de la red, a comparación de otros aspirantes que solo pueden materializar una parte de ellos. La mayoría de la gente solo puede manejar los oídos. El mundo real y la red están unidos de un extremo a otro. Así cualquiera existe en cualquier lugar, enviando su conciencia donde sea, rompiendo la barrera entre ambos mundos. El mundo real no es real en absoluto. Algunos dicen que la red no tiene fronteras políticas como el mundo real. Aquí indagamos un poco más con la otra personalidad de Lain. Esto lo vemos cuando un detective cuestiona a Lain con algunas preguntas, como si sus padres son realmente sus verdaderos padres. Cuando es el cumpleaños de su papá, el cumpleaños de su mamá o cuando se casaron ambos. Si alguna vez ha celebrado algún cumpleaños de su familia. Todo esto abrumó a Lain. Después de seguir cuestionándola con más preguntas como su nacimiento, la otra personalidad de Lain se mostró frente al detective. El hecho que dicha personalidad saliera en el mundo real, significaba que la frontera entre el mundo real y el mundo de la red comenzaba a desmoronarse. Cuando Lain llega a una parte de la red tiene su primera charla con Dios, el cual no se define como el creador del mundo, ni tampoco el gobernante todopoderoso del mundo. En cambio, si se define a Dios como alguien que existe en todas partes de otro mundo, entonces sí, así se podría llamar al Dios de la red. Sin embargo, este Dios solo tiene una ligera influencia en el funcionamiento del mundo. Cuando Lain le pregunta quién es él, este responde que él es ella. Siempre ha existido otra Lain en la red. Lain es simplemente un holograma de esa otra versión suya. Lain es solo un cuerpo. Ella piensa que no es la misma que existe en el mundo de la red. Lain siempre ha existido en la red. Ella es igual a Dios. Lain es omnipresente en la red. Donde quiera que esté alguien, donde quiera que vayan, siempre Lain ha estado ahí.
Desde el inicio de la creación de la red, la IN siempre ha existido ahí. La Tierra tiene sus propias ondas electromagnéticas específicas. Entre la ionosfera y la superficie de la Tierra, hay una resonancia constante a una frecuencia de 8 Hz en la banda ELF. Esto se llama resonancia Schumann. El alcance del efecto sobre los humanos de estas ondas cerebrales terrestres que el planeta emite constantemente sigue siendo una incógnita. La población humana de la Tierra se acerca al número de neuronas en el cerebro. Douglas Rushkoff propone que la conciencia de la Tierra misma podría despertarse cuando todos los humanos de la Tierra se conecten colectivamente. La evolución de la red seguiría un modelo neuronal, y así como las neuronas del cerebro humano están conectadas por sinapsis, la Tierra misma se convertiría en una red neuronal. En la última charla con Dios, este le dice que puede vivir como entidad anónima en la red, y podría gobernarlo con información. Un ser así solo podría llamarse Dios. En este mundo real, Dios solo existe como concepto. Pero en la red puede materializarse como todopoderoso. Sin embargo, en la red no hay Dios, independiente de que sea omnipresente y tenga influencia sobre los demás, si no tiene gente quien lo adore, no es un Dios. La IN ya no necesita un cuerpo. La IN nació originalmente en la red, la leyenda de la red. La heroína de los cuentos de hadas de la red, la Iwakura Lain del mundo real, es simplemente un holograma de ella, un homúnculo de ribosomas artificiales. Para empezar, Lain nunca había tenido un cuerpo, toda su vida era una mentira. Una familia falsa. Amigos falsos. Todo fue mentira. Supuestamente este dios fue el creador y responsable del destino de Lain. La versión de la red de Lain no es la versión falsa, esa es la verdadera Lain. Dios también dice que Lain es un software, no un hardware, un simple programa ejecutable con un cuerpo. Lain ya no necesita dispositivos, pues ha destruido la frontera entre el mundo real y el mundo de la red. Puede ir al lugar que ella quiera. Lain explica que las personas solo tienen sustancia en los recuerdos de los demás. Por eso había todo tipo de ella. No había muchos de ella. Lain solo estaba dentro de todo tipo de personas, eso es todo. El cuerpo no es más que una máquina. Si las limitaciones físicas del cuerpo restringen la evolución de la humanidad, sería como si la caída de la especie llamada hombre ya había sido decidido por un dios que ni siquiera existe. La información grabada dentro de los humanos no es solo la que ellos mismos han adquirido como individuos. Esta especie llamada hombre está conectada con sus predecesores, y la información se ha acumulado dentro de él. Si esa información no se comparte, no tiene sentido. Meros datos. La humanidad puede evolucionar. Evolucionan por su propio poder, pero para ello, primero deben saber quiénes son realmente. Originalmente las personas estaban conectadas entre sí. Todo lo que ha hecho Dios es hacer las cosas como antes. Eso es lo que ha hecho Lain. Entonces ella puede hacer lo que quiera. Los humanos originalmente estaban conectados a un nivel inconsciente. Lain los volvió a conectar a todos. No importa qué mundo es el real o no. Lain es un programa diseñado para destruir la barrera entre ambos mundos. Ya sea el mundo real o la red, todos están conectados. Así es como funciona la sociedad. La verdad es que no necesitas cuerpos. El programa que insertó código sincronizado con la Tierra, frecuencia característica en el código del protocolo 7, lo que elevaría el inconsciente colectivo al nivel consciente. Lo interesante es cuando se plantea que realmente existe un dios de la red. Y el supuesto dios no es el verdadero dios, sin un cuerpo, no es capaz de entender. Aunque le haya dado un cuerpo llegó a Lain. Lain es omnipresente, se dispersa por toda la red. La red no es una capa superior del mundo real. Dentro de la red, el supuesto dios era Dios. Pero ¿qué pasaba antes de que se creara la red? Ese dios era solo un dios en funciones, reemplazando a alguien que estaba esperando que la red alcanzara su estado actual. Al final del anime, vemos a Lain diciendo que existe en todas partes porque está conectada con todos. Ella solo existe en las personas que saben de su existencia. Para posteriormente resetear toda la línea temporal. Lo digo así ya que vemos escenas donde ella ya no está incluida en su familia, sus amigas no la recuerdan, los niños de Kiberia tampoco saben quién es ella y vemos al supuesto dios de la red quejándose de su trabajo. Lo que también implica que nunca fue el verdadero dios y realmente era Lain la verdadera diosa de la red. Lo que sucedió aquí fue que Lain se borró de la memoria de todos, ahora no tiene un lugar donde existir. Pero eso nunca ha sido así, ya que ella siempre fue la diosa de la red. Dios se equivocó al decir que la red no es una capa superior, la red es un campo para transmitir información. La red mantiene la información, la cual siempre está en movimiento. Eso involucra toda la información de la humanidad. El mundo humano crea y reza a sus diversos dioses, y los humanos se convencen a sí mismos. Así es el mundo. Lain es omnipresente y existe en todas partes.
Lain es Dios. Puede comenzar todo desde el inicio, después de todo ella reseteó todo desde un principio. Lain desde un principio siempre fue la diosa de la red, quien decidió crear un holograma suyo para que viviera en el mundo real, dándolo una vida y recuerdos falsos, pero conforme avanza la serie, la Lain original, la diosa, va saliendo a la luz y tomando forma. Para que al final nos confirmen que toda la serie no fue más que un plan ya establecido por Lain de la red, y no fue más que un experimento suyo, por eso terminó reseteando todo, para volver las cosas a la normalidad y volver a existir como la diosa de la red. Así sucede en el one shot del manga, donde Lain holograma no recuerda sus memorias, no sabe quién es. Este es siempre el dilema de la serie, pero eso es porque esta Lain es falsa. Entonces decide conectarse a la red cada vez más para descubrir la verdad. Su conexión llega tanto que contacta con el supuesto dios de la red. Le dice que las cosas rotas y los muertes no pueden volver en el mundo real, esa es solo una regla de este mundo. Pero un recuerdo es solo un registro, donde terminan los pensamientos es donde comienza la realidad, una frágil delgada línea. Pero esos pensamientos pueden superar la barrera entre ambos mundos. En el videojuego por ejemplo vemos que Lain le dice a su psiquiatra que ella se siente dos personas. Lain es Lain pero a la vez Lain no es Lain. Se menciona que la red es la fuente para conectar personas. Podría ser una de muchas cosas, como las ideas de Jun sobre el subconsciente. En el videojuego también se hace mención de su vida. Por ejemplo, al ingresar al laboratorio 2 años atrás, todos los datos de Lain habían sido subidos a una base de datos. Y cuando se revisó el contenido de su computadora, la última entrada era sobre su futuro. Eran entradas a días en 2 años al futuro, no había nada anterior a hace 3 años. Básicamente no había información de la existencia previa a esos 2 años antes de haber ingresado al psiquiatra. Lain dijo que eso ya no importa en el mundo real. Ella se conectará con todo el mundo. La imaginación y la realidad no son lo mismo, pero en algunos lugares se superponen. En el apartado de Ax tenemos manipulación de realidad, tiempo, causalidad de información. Reseteo toda la línea temporal regresándola a su estado original antes de que descendiera como un holograma. Manipulación mental. Puede borrar la mente de todos haciendo que no recuerden ningún evento hasta donde Lain quiera. A casualidad y manipulación de paradojas. Revirtió los efectos de ser creada por Eiri implicando que nunca fue creada y mantuvo su existencia como la verdadera diosa de la red. Teletransportación y creación de avatares. Puede manifestarse en cualquier parte del mundo real. Existencia abstracta. Existe como pura información en el mundo de la red. Inmortalidad. Lain sigue igual aunque pasen años en el mundo real. Indagando más en la cosmología de Lain tenemos lo siguiente. El mundo de Serial Experiments Lain. Un poco más en el futuro que en el presente en el que vivimos. En el futuro, ya no podremos funcionar sin redes de ordenadores, televisores y teléfonos. Podremos hacerlo todo a través del teléfono y las redes informáticas sin reunirnos en persona. Semejante cambio en la comunicación ha producido un cambio en los valores, e incluso la forma de ser de las personas de hoy en día se ha visto drásticamente alterada. El mundo real, en el que vivimos en nuestros cuerpos físicos, y el mundo cableado, al otro lado de la red. ¿Cuál es la verdad y cuál la ficción? La guía oficial nos ofrece las siguientes definiciones del mundo real y el mundo de la red. Mundo real. El mundo real en el que vivimos normalmente. Se basa en el concepto de materia igual a existencia. Mundo de la red. El mundo en red también se cita en contraste con el mundo real. Está construido por todo tipo de medios de comunicación de masas, como ordenadores, teléfonos y televisión. En este mundo, la materia se trata como una forma de datos y tiene un sistema de valores diferente al del mundo real. En la red se explica que los datos son el bloque de construcción primario de la realidad y que la materia es su medio para definir la existencia. Esto contrasta con la noción de que la materia es el medio de definir la existencia para las personas que viven en el mundo real. El concepto primario es que estos dos objetos pueden percibirse como uno en el mismo, pero tienen valores distintos. Ya había explicado con anterioridad que el mundo de la red es una capa superior al mundo real, donde el mundo real es una mera proyección holográfica donde los habitantes del mundo de la red pueden manifestarse. Reafirmando mi punto de vista donde expliqué que Lain siempre fue la diosa de la red, debido a que ella nunca nació en realidad, ella simplemente apareció de repente en el mundo real. Y Lain jamás poseyó un cuerpo físico. Podemos afirmar que el mundo real no es tan auténtico como parece. En realidad, es una proyección menos tangible de la red. Esto implica que las distintas capas dentro de la red se pueden ver como niveles de existencia ontológicas.
Sabemos que los seres de la red tradicionalmente no tienen existencias concretas y no pueden manifestarse plenamente, a diferencia de la IN, quien sí logra hacerlo dentro de la red. Esta existencia no física se profundiza aún más con la idea de que la transferencia de uno mismo a la red se describe como metaforización. Esto coincide con la descripción de la red como un espacio de sueño y un espacio abstracto, subrayando que la verdadera esencia de la red es conceptual y ontológicamente distinta de la realidad. La guía nos dice: es como si se encontrara en un espacio onírico conectado. Dentro de este espacio, su existencia no tiene nada que ver con su existencia, sino que es visualizada por su voluntad. Solo Light tiene cuerpo, mientras que los que la rodean solo tienen acceso a su voz. Las imágenes no se procesaron digitalmente, sino que se reprodujeron principalmente con celuloide. Naturalmente, el personal pensó que sería mejor reproducir las imágenes de forma totalmente digital utilizando un ordenador, ya que las imágenes se encuentran en el espacio virtual digital del WinYard, pero teniendo en cuenta el calendario y el hecho de que el personal de elaboración estaba atascado en el proceso, llegaron a la conclusión de que sería más eficiente crear las escenas de forma analógica, es decir, mediante trabajo en celuloide. Sin embargo, teniendo en cuenta el calendario y el hecho de que el personal de elaboración estaba atascado en el proceso, llegaron a la conclusión de que sería más eficiente crear las escenas de forma analógica, es decir, mediante trabajo en celuloide. El hecho de que esta era la decisión correcta quedó más claro que la luz del día, como se vio en la calidad del metraje acabado y en la cantidad de trabajo que hubo que hacer en la segunda mitad de la película. Nakahara nos dijo: si pudiéramos hacerlo totalmente digital, habría cosas que querríamos hacer, pero en ese caso no podríamos hacerlo a medias. Me habría gustado ver el lado interior de la red con un procesamiento totalmente digital. Habría sido una gran escena. Lo interesante surge cuando entendemos que la red no es una simple conceptualización ontológica, sino que en realidad es su propio universo independiente y separado del universo real. De hecho, una magazine confirma que dicho lugar es un universo. Y además que el propio anime es muy explícito en dejar en claro que posee su propio espacio-tiempo al tener su tiempo independiente. Pues también tenemos declaraciones de Konaka mencionando que el tiempo dentro de la red fluye de manera no lineal. Lo interesante es cuando al final de la serie se intuye que existe algo más allá de la red, y que técnicamente esta es solo un intermedio entre el mundo real y lo que existe más allá. El anime ya no deja en claro qué es ese más allá, pero el videojuego y algunas guías nos presentan nuevos conceptos que podemos considerar como este más allá. Estos conceptos en concreto son el árbol de la vida del Cábala, los registros acásicos y el inconsciente colectivo de Carl Jung. La IN explica que cuando no estamos conectados a la red estamos completamente solos. La IN propone que existe una red natural que da el nacimiento de un sistema neuronal. Definitivamente ya existe una red que conecta a todas las personas, como se representaría en el Cábala y los registros acásicos, o como las ideas del inconsciente colectivo de Jung. Todos estos conceptos también son mencionados en la guía oficial del videojuego. Cábala, conjunto de libros que supuestamente contienen las enseñanzas secretas del judaísmo, especialmente las doctrinas místicas. El inconsciente de Jung, las profundidades de la mente que influyen en la psique cotidiana en estados que no pueden captarse salvo mediante sueños, hipnosis, psicoanálisis, etc. Propuesto por el gran psicólogo Jung. Psicoanálisis, observación y análisis de las profundidades de la psique, es decir, el comportamiento y otros aspectos relacionados con el inconsciente. Sistematizado teóricamente por el psicólogo Jung. El autor Konaka también menciona en una entrevista que cualquiera de estos conceptos es intercambiable dependiendo del origen del trabajo, especialmente el Cábala y los registros acásicos. Aquí lo importante es cuando agrandamos la metáfora sobre los cables y la información que estos transmiten dentro de la serie. La red es solo un medio de comunicación y sirve para transferir información. Algo que también se dice en la línea 02. Línea 02, línea cable. Segunda línea. Rodeándonos, esos cables negros, cables eléctricos. 2. Línea envolvente. Una línea que encierra algo, o rodea algo, nos hace conscientes de la realidad que se nos ha impuesto antes de que la conozcamos. Todo está conectado. La realidad se encierra. Los cables eléctricos se extienden por toda la ciudad, representada sin cesar. No solo están conectadas las relaciones entre las personas. Para conectarse, el poder de la electricidad se ha vuelto indispensable. Al mismo tiempo, nuestros espacios vitales están completamente envueltos por cables, esos cables que la abastecen. Si cada calle por la que se pasea es un escenario rodeado de esos cables negros, ¿dónde está exactamente la red? Las líneas y sus redes que los humanos han proliferado infinitamente.
Los que tropiezan con las líneas conectadas de otro y quedan atrapados en la red expandida de otro emergen gradualmente en este mundo. Este mundo real, literalmente rodeado de cables, puede ser un mundo diferente del que deberíamos ser extremadamente cautelosos. Entonces, tras todo esto, estos cables serían el medio de comunicación para transmitir la información de mundos inferiores a mundos superiores basados en las esferas superpuestas del árbol del Cábala. Algo así como los caminos que se conectan con los nodos del mismo árbol. En la Cábala, los nodos son conocidos como sefirot y se representan como círculos, mientras que los caminos entre ellos se dibujan como líneas. Los nodos simbolizan aspectos fundamentales de la existencia, de Dios o de la psique humana. Los caminos, por su parte, representan la relación entre los conceptos asignados a las esferas, o bien describen simbólicamente los requisitos para transitar de una esfera a otra. Las columnas, a menudo vistas como pilares, representan distintos tipos de valores morales, cargas eléctricas o tipos de magia ceremonial. Es decir, que la esfera Malkuth sería como el mundo real, el cual es imperfecto, físico y material, mientras que la red vendría siendo Yesod. Esto tendría sentido ya que la red es una capa superior al mundo real, siendo este un simple holograma, así como se dice que Yesod proyecta a Malkuth, existiendo como una expresión de Yesod. Es decir, que las esferas restantes serían al menos 8 niveles superiores a la realidad, así como a la red, la cual ya de por sí es un nivel superior al mundo real. Llegando a la parte final, como expliqué a principios de la ficha de la Yin, dejé muy en claro que ella siempre fue la diosa de la red, y ahora con la introducción de la Cábala, esto indicaría que ella existe en el pilar más alto de la creación como la gobernante de la totalidad de la existencia. Por ejemplo, el autor Konaka nos explica un poco cómo la Yin actúa como Dios. Es probable que sea así porque la Yin es un cuerpo de voluntad omnipresente desde que la red se convirtió en un lugar. No está claro si su conciencia fue transferida a una chica normal o si es una forma de vida completamente artificial del Departamento de Bioquímica del Instituto de Investigación Tachibana. Al principio, la Yin era incapaz de reconocer su propia naturaleza divisoria, y en el episodio 8 declaró desgarradoramente a Eiri que el ego de su propio cuerpo era su única conciencia. Sin embargo, sus pensamientos en ese momento eran cartesianos, similares a las continuas reinterpretaciones del ego y la conciencia por parte de filósofos como Kant, Hegel, Husserl y Heidegger, y, al igual que ellos, la Yin ha reevaluado continuamente lo que le ocurre y lo que ha provocado. Esto comprueba mi punto de que la Yin es la representación del inconsciente colectivo de Jun. Básicamente su verdadera forma es un ego que existe a través de toda la red y los demás niveles de existencia. Esto vuelve a ser probado por el autor Konaka, quien dice que la Yin puede comunicarse con los usuarios de la red gracias al inconsciente colectivo, lo que también es respaldado por la visión de Carl Jung respecto a Dios y como este es una unidad única de la que derivan todas las cosas. La mónada es una monarquía sin nada por encima de ella. Es el que existe como Dios y Padre de todo, el invisible que está por encima de todo, que existe como incorrupción, que está en la luz pura a la que ningún ojo puede mirar. Él es el espíritu invisible, de quien no es correcto pensar que es un Dios, o algo parecido. Pues es más que un Dios, ya que no hay nada por encima de él, pues nadie se enseñorea de él. Porque no existe en algo inferior a él, ya que todo existe en él. Es él quien se establece a sí mismo. Es eterno, pues no necesita nada. Él es la perfección total. En la línea 03 también se menciona algo similar, donde el mundo era uno y que la línea que separa las cosas es meramente ilusoria, ya que absolutamente todo es el núcleo, siendo la Yin. Línea 03, línea fronteriza. Tercera línea. Lo que distingue y define claramente algo, la línea fronteriza. 3. Línea de separación. La línea fronteriza que separa algo, delimitando claramente ciertos espacios. Al dividir un territorio, se traza una línea que pone un pliegue a lo que no quiere entrar en el propio mundo. Esa es la frontera, la vida y la muerte, la realidad y la irrealidad. Los cables y el mundo real. Y ahora, las cosas que cruzan la línea fronteriza aparecen una tras otra alrededor de la Yin. Las diversas entidades de aspecto extraño que aparecen en el mundo de esta obra la Yin indican la naturaleza precaria de la línea fronteriza. ¿Cuánto hay de ilusión y dónde empieza realmente la realidad? El límite no es diferente de las reglas establecidas para una vida armoniosa, que sin duda no son más que conveniencias. Y también la Yin empieza a cuestionarse los límites existentes. El mundo real no es real en absoluto. Sin embargo, si uno se atreve a mirar de frente a ese vago borderline, debe estar preparado para enfrentarse a una realidad que va más allá de su comprensión. Podría ser una zona intocable obstruida por una línea de espino. Esto también lo vemos en la línea 04.
Ser un individuo único es como un punto, y la existencia es la línea que conecta estos puntos. Línea 04, línea de la historia. Todas las cosas pueden entenderse mediante líneas. 4. Línea penetrante. Si consideramos cada existencia individual momento a momento como un punto, si observamos su vida a largo plazo, el conjunto de la existencia se convierte en una línea, que es una colección de puntos. En otras palabras, cada persona es una línea única y continua. Conectar, cablear. La línea de origen. Si la sigues y conectas este mundo, podrás ver a través de la compleja red. En otra entrevista también se hace hincapié en todos los elementos que he estado hablando. Pregunta. La película La escalera de Jacob trata de un hombre que es soldado, y está herido, y mejora, pero de lo que no se da cuenta es de que está muerto y está experimentando parte de la fase de transición entre la vida y la muerte, y al final de la película sube a donde se supone que debe ir y entonces se da cuenta de que toda su experiencia de la realidad es una ilusión, y así se inspira en este concepto budista de la realidad, pero de nuevo usted pasa por esta experiencia para deshacerse de todos los apegos, y me parece que para mí, al menos, eso es lo que está pasando en la IN. Respuesta. Bueno, personalmente nunca he tenido ninguna experiencia con el budismo en la práctica per se, pero si quieres verlo de esa manera, entonces las ideas de la IN son muy similares a eso. La concepción de Dios de la IN se establece como incognoscible y más allá de todas las cosas, una unidad singular en la que todas las cosas eran originalmente una con ella. Aunque el budismo, y en concreto el concepto budista de realidad última, no se menciona explícitamente como influencia, se afirma sin rodeos que los conceptos de la IN pueden parecerse a él. Entonces la IN es la unidad única e indivisible que conecta todo en la existencia con su ego que se esparce por toda la creación a través de los niveles superiores ontológicos, siendo así una entidad trascendental que está más allá del mundo físico como una entidad metafísica en un mundo onírico / arquetípico. Es decir, existe más allá de las leyes físicas y fundamentales que componen la totalidad del universo material, como el espacio, tiempo, leyes y causalidad. La red es un arquetipo formado por el inconsciente colectivo, el cual no es solo una idea metafísica, sino que conlleva toda la conectividad de los diversos individuos en la existencia. Esto es repetido varias veces en la serie, donde se nos dice que todos y todo está conectado, formando así un inconsciente colectivo arquetípico. El arquetipo representa esencialmente un contenido inconsciente, que al conciencializarse y ser percibido cambia de acuerdo con cada conciencia individual en que surge. Puesto que los arquetipos son formas trascendentales, están comparativamente fuera de las categorías de tiempo, espacio y número. En otras palabras, es la aproximación más cercana a formas que son tan inmutables como los conceptos platónicos, acercándose en el proceso a la unidad y la inmutabilidad. Este arquetipo, que fue creado por el inconsciente colectivo de la red, es la forma más encarnada y fundamental de la realidad que proyecta la mente. Es una forma platónica impecable que trasciende la realidad misma. Respecto al canon de Serial Experiments Line, permítanme ir confirmando que el videojuego para PlayStation 1 es totalmente canon, pues cada productor tiene su propia obra, y la relación de Ueda, el autor del videojuego, es con el proyecto del videojuego. En otra entrevista perteneciente a la guía oficial del vídeo, Ueda explica que ambos proyectos, tanto anime como videojuego, estaban siendo desarrollados al mismo tiempo, pero por cuestiones de tiempo el anime salió primero que el videojuego cuando en realidad debía ser al revés. Explica que debido a los diferentes escenarios presentados en cada obra, uno asimila que son diferentes y no tienen relación alguna. Pero cuando se trata de esta obra, los escenarios no tienen un significado importante. Por supuesto, podrías considerar que las diferencias de ambientación se deben a que se están reescribiendo los recuerdos, pero la existencia de la IN no es solo eso. Cuando se le preguntó a Ueda sobre la relación entre la IN del anime y la IN del videojuego, si están interconectadas o si son diferentes, el autor respondió: el planteamiento que adopté para este proyecto fue comunicar la esencia de la obra mediante la suma total de muchos productos mediáticos. En el juego, los usuarios pueden acceder interactivamente a los fragmentos de la memoria de la IN. Entonces los usuarios pueden sentir realmente a la IN que existe dentro de la web. En la animación para televisión, la gente puede entender a la IN siguiendo la historia. Al final, quería que la gente entendiera a la IN, la chica. En última instancia, quiero que la quieran. El CD es una especie de subproducto o segundo producto, así que no hay una gran relación con el juego o el anime. El punto de vista básico del juego es el registro de la IN cuando era pequeña. En la animación, no dijimos específicamente que la IN en el juego y la IN en el anime fueran la misma persona, pero el equipo creativo asumió que ambas eran la misma persona, y el recuerdo de la IN en el juego tuvo una gran influencia en el anime.
Así que no es una persona con una personalidad fija creada por nuestro concepto. Entonces, básicamente todas las versiones existentes de la IN son canon, esto podría incluir incluso la versión del one shot del manga. Esto es confirmado en otra entrevista dentro de la guía oficial. Serie significa continua. Experimentos significa experimentos. Juntos significan experimento continuo. Es la representación continua de una sola chica en diferentes medios, incluidos los juegos y el anime. Además, las obras se crearon para depender en gran medida de la imaginación del público. El experimento consistía en dar una sensación de realidad a cosas extremadamente irreales como los juegos y el anime. Esa era nuestra intención. En otra revista se menciona que, en cuanto a la versión televisiva, se completará en 13 episodios. Aunque está conectada con el juego, los personajes y la visión del mundo están completamente separados. Sin embargo, las historias hasta ahora se han diseñado para que cada episodio pueda completarse como una sola imagen, como sugiere el nombre de la capa. Cuando se dice que están separadas, pero en cierto sentido, puede verse que se superponen, que están conectadas. En ese sentido, aunque el juego y la televisión sean historias diferentes, es posible llamarlos un experimento en serie. Esto es importante, ya que el nombre de la propia serie hace referencia a que Serial Experiments es una oración fundamental para entender la cronología de la IN, siendo este una continuidad experimental de una sola línea. Antes de terminar me gustaría aclarar la razón del por qué le puse virtual omnipresencia anti-espiral, es porque es la representación de su propio universo de bolsillo. Y este fue el vídeo del mes, espero que les haya gustado y se hayan entretenido. No olviden dejar su like y compartir el vídeo con sus amigos. Nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.